International School. En Demares aprendemos divirtiéndonos. La educación es el primer paso al éxito. Por eso en Demares International School te ofrecemos clases personalizadas utilizando la metodología de Abeka Books, desarrollando las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales. Impartidas por maestros altamente calificados, contamos con amplias instalaciones, áreas verdes y de juegos. No esperes más, somos tu mejor opción. Contáctanos. Demares International School, donde el conocimiento es luz. Bien, vamos a estar concluyendo ya este material de destruyendo los esquemas religiosos. Confiamos en el Abba, que es una palabra exhortativa, es una palabra que nos anima al estudio de la palabra, que nos anima a escudriñar nuestra vida, que nos anima a deshacernos de los vestidos religiosos para poder empoderarnos de esa vida en el Espíritu, que podamos realmente nosotros avanzar en nuestro conocer a Yahshua. Como lo estuvimos hablando en reuniones anteriores, el apóstol Pedro nos enseñaba que debemos crecer en la gracia, crecer en el conocimiento y crecer en la salvación. Los apóstoles no daban por sentado que estas cosas eran cuestiones inmediatas, sino que obedecían a un proceso de crecimiento y de maduración. Y miramos que el apóstol Pablo también lo enseñaba cuando hablaba en Gálatas, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Hasta que ya es adulto o hasta que ya el tiempo está señalado por el padre, aquel niño puede, que se convierte en adulto, puede tomar posesión de su herencia. Y para crecer nosotros necesitamos conocer la palabra, alimentarnos de ella, escudriñarla y amarla. A veces yo misma me siento como un disco rayado cuando a través de tantos años vivo enseñando a la gente: estudien la palabra, memoricen la palabra, aprendan principios de reino, cuanto más se pueda, de Génesis hasta el libro de Revelaciones. Y aún habiéndolo dicho tantas veces, a través de los años todavía nos encontramos con personas que no les ha sido revelado el valor y la importancia de escudriñar la palabra, de pedir espíritu de revelación y de sabiduría. Aún encontramos gente con 10 y 15 años de estarse congregando, y todavía cuando hablamos con él o con ella, miramos que es inexistente las estructuras del reino dentro de su propia forma de pensar, y terminan siendo una mezcolanza de pensamientos del mundo, de pensamientos cósmicos, de refranes de las abuelas, o como dijera el apóstol Pablo, de cuentos, de fábulas, de historias de viejas. Es una mezcolanza. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo para escudriñar de forma ordenada la palabra. Pero yo espero que este material haya sido otra forma más de animarle al estudio, de animarle a la reflexión, de animarle a pedir ese espíritu de revelación y de sabiduría, y por sobre todas las cosas al cambio. Porque esta palabra tiene toda la intención de hacerle comprender a usted que es imperativo que si estamos en Yahshua y tenemos la vida nueva, la vida Zoe, la vida espiritual,
los cambios tienen que ser evidentes en nosotros y no podemos permanecer en una vida con un estilo de pecado, porque es la situación de las mentalidades religiosas, que cuando alguien se pone el vestido y la mentalidad de la religión, puede vivir pecando, puede estar pecando aún deliberadamente delante del Padre, a vista de todo mundo, y eso no le impide congregarse y no le impide levantar las manos y no le impide, entre comillas, adorar al Padre como la mujer samaritana lo hacía. Cuando la mente está cauterizada y está envuelta por las telarañas que se tejen en el alma, el pecado no te estorba. La samaritana tenía una vida sexual desordenada. Sin embargo, en ninguna manera le molestaba su pecado, ¿verdad? Desordenado, su vida sexual desordenada, para adorar, y se pone a discutir con Yahshua sobre cuál es el verdadero monte y lugar en donde se debe adorar. Entonces, este material tiene, le repito, la intención de que usted entienda que usted no tiene por qué vivir un estilo de vida de pecado. Que si usted vino a Yahshua es porque su vida va a cambiar, es porque usted va a aceptar la norma de la palabra. No es que usted va a decir, yo voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero. El apóstol Pablo decía, el que mentía no mienta más, el que robaba no robe más, el que era gritón deje la gritería, el que era malhumorado pues cambie ese mal humor y endúlcese con la palabra de Yahshua. El que tenía problemas en un área, ¿verdad?, de su vida carnal, cualquiera que fuera, tiene que verse el cambio en nuestras vidas para que sea evidente que somos nuevas criaturas. La gente soberbia, la gente altiva, ¿verdad?, aquellos altaneros, los rebeldes, tiene que haber un cambio para que tanto la gente como nosotros mismos sepamos que la vida Zoe está operando dentro de nosotros. Pero si usted pasan los años y los años y los años y sigue siendo el mismo, nosotros tenemos serios problemas, porque no estamos creciendo para la salvación, sino que ya adoptamos un estilo de vida de pecado que nos permite congregarnos y no somos contristados y no somos humillados ni avergonzados de estarle faltando a Yahshua, faltando a su palabra, algunos hasta pisoteando la sangre del cordero, y ya vienen y hacen cualquier cantidad de cosas. Están en la iglesia y todavía continúan en el robo, en las cosas deshonestas. Y eso lo que Él quiere es que nosotros tengamos un cambio de vida. Amén. Así que vuélvase al que tiene al lado y dígale, la idea es que la vida de Yahshua se manifieste en usted. Es que la vida de Yahshua se manifieste en usted. Entonces yo no sé qué es usted: enojada, rencoroso, resentido, amargado, con tendencia a la depresión, a la ansiedad, con tendencia al desorden. De repente es una persona muy desordenada, muy inestable, una persona de mucha duda, alguien que tiene más espíritu de cobardía que de dominio propio. Esas cosas tienen que cambiar en nosotros. Para eso es que necesitamos destruir los esquemas religiosos, para que no bloqueen el potencial de la vida del Yahshua que hay dentro de nuestros corazones. Entonces estábamos ya casi concluyendo lo importante que es la renovación del alma en todo esto. Y no me cansaré de repetirlos las mismas cosas, como dijo el apóstol Pedro, y para ustedes es lo más seguro, que lleguemos a entender un poquito más y con mayor profundidad lo necesario e imperativo que es renovar el alma. No es solo venir y oír una palabra y oírla como oír llover. No es el oír una palabra para no ponerla por obra, porque la idea es que cada palabra que oímos debemos esforzarnos por ponerla por obra, porque si no estamos actuando conforme a la palabra, somos un religioso más que usa la palabra solo a su favor y solo a su conveniencia.
y la amoldará a vivir un estilo de vida de pecado. Y eso es terrible, una corrupción terrible en un corazón. No debemos nunca permitir eso. Yo les estaba leyendo Romanos 12, 2. ¿Lo recuerdan? Cuando dice la Escritura, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Elohim los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Elohim para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Ve? Para que esa transformación se lleve a cabo, es necesario, uno, que nosotros lo dejemos, que Él tenga esa amplitud en nuestras vidas. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa transformación? Cuando cambie nuestra manera de pensar. O como dice la versión Dios habla hoy, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Una persona deprimida, amargada, soberbia, enojada, tiene esas actitudes y manifestaciones enraizadas en una forma de pensar. Cuando se destruye la forma de pensar, se destruye la actitud y se destruye el sentimiento. ¿Me doy a entender? La persona que es una persona que se deprime, vuelvo y repito, o es amargada, o es de esas personas con mentalidad fatalista o cualquier cosa, todas esas actitudes están basadas en una forma de pensar. Si atacamos la forma de pensar, porque mire, yo puedo reprenderle a alguien el espíritu de amargura, darle una palabra de consejo para sacarlo de esa amargura, pero si él o ella tiene tendencia a una forma de pensar, eventualmente a la semana, a los 10 días, va a estar en la misma condición, porque ya tiene una estructura, ya tiene un camino hecho, ya tiene una forma de pensar, y el alma es una adicta, el alma es viciosa, el alma se va por aquellos caminos que ya tiene hechos y que ya tiene establecido. Yo no sé a los que manejan si les ha pasado que a veces apenas se distraen un poco, agarran la misma ruta para la casa, la misma ruta para el trabajo y dicen, ve, ya voy. Mi esposo es uno que dice, ya voy yo como el macho, dice que ya tiene el camino hecho y de repente se le olvidó que iba para otro lado. ¿Por qué? Porque el alma ya tiene una estructura. Si él no la va gobernando, el alma se va a ir por donde ella quiera, el camino que ella tiene acostumbrado. Cuando uno miente, se acostumbra a mentir. El que vive deprimido, el que vive melancólico, el que vive nostálgico, se acostumbra a vivir de esa manera. El amargado se acostumbra a vivir de esa manera. Entonces, en algún momento, su forma de pensar es la que va a predominar. Y por eso él dice, déjenme que los transforme en personas nuevas al cambiarles de manera de pensar. Pastora, yo no puedo perdonar. Bueno, no puedes perdonar porque tienes una estructura de pensamiento que te dice que perdonar no es bueno, no es correcto y que tú no lo puedes hacer. Pero cuando tú atacas la forma de pensar y tú entiendes que si Yahshua vive dentro de ti, tú tienes todo lo que necesitas para perdonar esa deuda y esa ofensa, entonces cuando cambia la manera de pensar, cambia la actitud, cambia el sentimiento y nosotros sabemos que podemos perdonar porque todo lo podemos en Yahshua que nos fortalece. Amén. Así que no importa cuántas veces usted lo haya oído, lo importante es vivirlo, ponerlo por obra. Todo el mandamiento que Él ha dado. Usted puede pasar años aquí conmigo o con cualquier otro pastor. Y si usted no deja que Yahweh a través de su Ruach lo transforme, y no va a ser una transformación con una varita mágica, no va a ser una transformación donde va a haber una fórmula así como de lo que vemos en televisión. La forma en la que Él nos va a transformar es mediante el proceso de la renovación de nuestra alma, cambiando nuestra manera de pensar.
si usted no cambia su forma de pensar acerca del dinero, acerca de la prosperidad, acerca de la salud, acerca de usted mismo, de Abba Yahweh, de su propósito aquí en la tierra, si usted no cambia todos los conceptos que ha aprendido del mundo acerca de usted, de su forma de vida, de la forma de vida en el mundo, de la forma en la que se relaciona con el Padre, entonces usted no va a poder ser transformado. Es tan doloroso, mire, para mí, yo llevo años y años enseñándole a la gente que Abba Yahweh es bueno. Él es bueno y dador de toda buena dádiva. Llevo años enseñándole a la gente que Abba Yahweh no se olvida de nosotros. Porque cuando yo le digo a él, te olvidaste de mí, es que yo le estoy diciendo que él tiene amnesia, que él se le va a la cabeza y me olvida por un rato. O que le voy a decir entonces que tome algo para algún oxigenador cerebral para que se acuerde de mí. O sea, no. Llevo años enseñándole a la gente lo que Él ha dicho, que Él no puede olvidarse de nosotros porque nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Y le digo a la gente que Él es bueno, que nos ama, que las cosas buenas vienen de Él. Y aunque llevo años y años y años, cuando la persona está en crisis y no ha cambiado su manera de pensar, vuelve a su mismo pensamiento. Y dicen, el Padre no me ama, el Padre me abandonó, el Padre no me escucha. ¿Por qué? Porque ya tienen una estructura de pensamiento. Cuando el impacto viene, ellos agarran el mismo caminito de siempre. Y entonces ahí como que no hubo palabra, como que no les enseñamos que Él es dador de toda buena dádiva, que Él no tiene que ver con el mal de nuestras vidas, que Él dice que juró que no se cansaría de hacernos bien en la tierra en la cual nos había plantado. Y lo juró. Les juro con toda mi alma y todo mi corazón que no me cansaré de hacerles bien en la tierra en la cual los planté. Esa es la palabra de Él. Pero cuando yo tengo una estructura contraria, cuando algo no me sale como yo quiero, yo empiezo con el berrinche de mi estructura anterior. No me amas, no me quieres, no me escuchas, que aquella ya recibió el milagro, que yo no, que me has abandonado, que esto aquí, que por allá. ¿Por qué? Porque la estructura mental no cambió. Aunque tiene años de estar aquí conmigo, la palabra nunca penetró, nunca la recibió con fe y no se propuso cambiar esa forma de pensar, no se propuso cambiar esos razonamientos, sino que asolapadamente, ¿verdad? Como hacen los religiosos, se quedó con sus pensamientos fingiendo que entendía la forma de pensar de nuestro Abba Yahweh, porque Él nos dejó esto para que entendamos cómo Él piensa. Estos son los pensamientos del Abba. Por eso dimos un material hace cualquier cantidad de años que se llama Pensando en los pensamientos de Él. Pensando en los pensamientos de Él. Y Él nos dejó sus pensamientos escritos para que nosotros no nos estuviéramos quebrando la cabeza. Sus pensamientos están escritos. Yo sé cómo Él piensa porque lo dejó escrito. Y yo sé porque Él lo ha dicho una y mil veces, que Él no nos abandonará, que nuestra madre y nuestra padre nos pueden abandonar. Una pareja te puede abandonar, un amigo te puede abandonar, pero Él ha dicho que jamás, jamás, jamás nos abandonará, que jamás se arrepentirá de hacernos bien, que nos ama con amor eterno, que aún portándonos mal Él nos sigue amando. O sea, esas son verdades eternas. Pero si no hay cambio de mente, y dice entonces a través del apóstol Pablo, déjenme que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No cambia la manera de pensar, no cambia la manera de vivir. Y luego viene la gente y reclama y dice, ¿y por qué a mí la vida no me mejora? ¿Y por qué mi vida no avanza? ¿Y por qué mi vida no está entrando en calidad de vida? ¿Por qué? Porque no lo has dejado que te transforme. Y si no lo dejas que te transforme, y esto es renunciando a tu manera de pensar, tú vas a hacer sobrevivir lo que tú piensas y no vas a tomar lo que Él piensa.
Y de ahí, tras que cometemos el error, le echamos la culpa al Padre de que la vida no mejora, cuando nosotros no lo hemos dejado que nos transforme. Y esta transformación ocurre cambiando la manera de pensar. Amén. Entonces, por eso nosotros miramos que el espíritu religioso se levanta en los fariseos allá en el tiempo de Yahshua, aborreciendo la palabra, aborreciendo lo que Yahshua traía, la nueva predicación, por así decirlo, lo nuevo, que voy a decirlo nuevo porque, por decirlo de alguna manera, pero siempre fue el deseo del Padre. ¿Recuerdan cuando hablamos que Yahshua decía, oíste que fue permitido a los antiguos que tuvieran la esposa y no sé cuántas concubinas? Pero, dice, en el principio no fue así. Un varón para una mujer para un varón. Ahora yo les digo. Entonces ese ahora parecía nuevo, pero en realidad no era nuevo porque ya estaba desde el principio. Pero para que nos entendamos, ahora viene él diciendo, pero ahora yo les digo, hablando de que se les permitía odiar a los enemigos y amar a los amigos, pero viene Yahshua ahora y dice, pero ahora yo les digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, bendecid a aquellos que os maldicen. ¿Ve? Era un conocimiento luchando contra otro conocimiento. Una estructura bien montada donde el hombre podía tener varias mujeres, podía odiar a su enemigo, podía exigir la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Había toda una estructura en ellos que les facilitaba el ¿qué? La vida de pecado. Porque el espíritu religioso lo que hace es que te facilita la vida de pecado. Te llena de razonamientos que te convencen que tú haces bien en pecar y que está justificado pecar. Porque es un razonamiento que él ha traído para que la palabra no opere. Cuando Yahshua aparece con todas las reformas apostólicas que él trae, de inmediato los religiosos sacan las uñas y empiezan a rechazarlo. Recuerdan que lo vimos el miércoles pasado, que ellos lo cuestionaban. En Mateo 9:11 le cuestionaban y dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Lo cuestionaban, lo acusaban, lo vimos en Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echó afuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces el espíritu de religión siempre va a cuestionar a la reforma apostólica, a lo nuevo que el Roa está trayendo. Lo acusaban de que toda obra era producto de Satanás. Tanto así que decidieron matarlo. Recuerda Mateo 12:14. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Yahshua. Porque el espíritu de religión quiere matar la palabra viva. El espíritu de religión quiere ahogar la palabra viva. Y dentro de ustedes hay una lucha tremenda entre el bien y el mal. Dentro de ustedes hay fuerzas espirituales combatiendo tanto internamente como externamente por ahogar la palabra, por embotarlos, porque hayan vendas y velos mágicos sobre sus cabezas y ustedes no lleguen a entender cómo Yahshua piensa. Porque si ustedes no logran entender cómo Yahshua piensa, ustedes no van a lograr que la vida Zoe fluya. Ese río que sale del interior hacia afuera, eso no va a pasar si nosotros no entendemos cómo Yahshua piensa. Así que el espíritu de religión trata de torcer la forma de pensar de Yahweh en nosotros y nos facilita esa vida de pecado. Entonces quiere matar como mataron a los profetas, como mataron a todo aquel que traía una instrucción divina. Y era tanto, dice la palabra, que ellos hasta crujían los dientes. En Hechos 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estábamos hablando en esa porción acerca de Esteban. Entonces vemos como ellos, los fariseos, no quisieron cambiar su forma de pensar. Y como no cambiaron su forma de pensar, óigame bien, siendo Yahshua el maestro,
no cambiaron su forma de pensar. Porque por eso dice el apóstol Pablo, déjenme que los transforme. Si usted no quiere que la palabra lo transforme, la palabra no lo va a transformar. Si usted ama su pecado, si usted ama su estilo de vida, por eso la Escritura dice que el que ama su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la ganará. Si usted no acepta perder su estilo de vida, perder su forma de pensar para hacerse de una nueva forma de pensar, entonces el evangelio no se va a encarnar en usted. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Oiga bien que esto no se trata de que sea algo emocionante, sino algo edificante. Y que usted entienda que su transformación se va a llevar a cabo solo en la medida en la que su forma de pensar sea transformada. En relación a todo, al amor, a la vida, a la salud, a la política, a Yahshua, a su palabra, a los dones. Todo su sistema de pensamiento tiene que estar basado en la palabra. Estos fariseos no quisieron cambiar su forma de pensar y no pudieron ser transformados. Y cuando alguien quiere cambiarte la forma de pensar, tú te enojas y crujes los dientes y agarras rabieta y agarras capricho. Solo vea cuando el padre está corrigiendo al hijo y le dice: no se come en la mesa así, no se habla con la boca llena. Hablando de esa edad, ¿verdad? En la que está enseñando uno modales en la mesa. No digamos cuando van más adolescentes y ellos quieren el pelo de una manera y nosotros de otra. Y ellos quieren una moda en su vestimenta y nosotros decimos que otra. ¿Y qué papá no ha tenido en la adolescencia que hablar con sus hijos acerca de los tatuajes, ahora de los piercing? Porque como todo va cambiando, ¿verdad? Y todo mundo quiere hacer prevalecer. Dígale usted al muchacho: no, cortes el pelo así y así. No, que aquí la moda, que el pelo aquí por allá, que no sé cuánto. Cuando alguien te quiere cambiar tu manera de vivir, que viene de tu manera de pensar, la gente se enoja. Porque nadie quiere que le digan lo que uno tiene o quiere hacer. ¿Me doy a entender? Imagínense con la comida. Cuando uno sabe que no debe consumir ya ciertas cosas y uno tiene hambre y que le lleguen a decir que no se coma aquello, uno se enoja. Los que hemos estado a dieta, ¿sí o no?, habrán podido saber eso. Que lo que nos toca en la cena es un pucho de verduras. Pero yo quiero mi plato típico, mi frijolito, mi quesito, mi platanito. Y ese día yo no quiero comerme la verdura. Y el que me diga a mí que ese día, que me venga a decir: no, es que se tiene que comer la verdura, uno se enoja, ¿verdad? Porque yo me quiero comer mi frijolito bien frititos. Y se enoja uno. Se enoja con uno mismo, se enoja con aquella persona. A veces, como ustedes saben que mi esposo padece bastante del colon y es amante de los frijoles. Y a veces llegamos después del culto, ¿verdad? Imagínense, 10 de la noche. Y a veces me callo y a veces no hay misericordia. Y le digo: te vas a comer esa, porque es una bailada de frijoles a esta hora. Y ya sé yo, porque uno es así en la carne. Cuando alguien te quiere llevar hacia el bien, pero tú estás emberrinchinado de que tú quieres el placer de tu carne, uno se enoja. Y entonces ahora, como ya tantos años de convivencia, ¿verdad? Ahora desde que vamos en el carro me va diciendo: no me vayas a decir nada, porque yo hoy me voy a recetar mis frijolitos con crema mantequilla. Me dice: pasé comprando el pan, el baguette que tanto le gusta. Y yo: eso es un anuncio como Mirnita, en boca cerrada no entran moscas. Eso es diciéndome: Mirnita, calladita te ves más bonita. Porque él está decidido, pese a que no le va a caer bien, pese a que lo estaría acompañando a las 6 de la mañana con el estómago lleno de gases, paseándose de un lado al otro del cuarto. El ser humano, él como mi persona,
como cualquiera de nosotros, cuando queremos hacer algo y alguien nos lo quiere impedir, nos enojamos. Eso hay que cambiarlo en nuestra manera de pensar. Hay que cambiar y decir, me lo dice porque me ama. Es mi ayuda idónea. Es la voz del Ruá recordándome lo que debo y lo que no debo hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Pero la gente cruje los dientes, así como este espíritu de fariseo, porque no lo dejan hacer las cosas que se quieren. Vea usted, cuando a alguien le gusta manejar metiendo el pie, y uno no, bájele la velocidad. Aquella persona va en el volante que nos quiere bajar a nosotros. Cuando vamos de pasajeros, ¿ves? Y de ahí es donde sale ese dicho, ¿ves? Piden jalón y quieren ir manejando. Porque el que le gusta viajar a esa velocidad, que uno le vaya diciendo, bájele. A nosotros es que nos quieren bajar. Porque ellos quieren manejar a la velocidad que a ellos les gusta. La carne es así. El espíritu de religión es así. Ellos no pudieron cambiar su forma de pensar, no quisieron y no pudieron ser transformados. Eran odres viejos que se reventaron ante lo que provocaba un nuevo conocimiento revelado. Acompáñenme rapidito ahí a Lucas 5:37. Ellos eran odres viejos, no podían recibir lo nuevo que se estaba derramando del cielo. Lucas 5:37, 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Vea bien, él está usando esta parábola, esta ilustración. Cuando el vino era echado en una botija hecha del cuero de un animal, a eso le llamaban un odre. Cuando el vino nuevo comenzaba a producir gases a causa de la fermentación, entonces como la botija era nueva o el odre era nuevo, soportaba esos gases de la fermentación. Pero si ya el odre era muy viejo, ya se había usado y el odre era viejo y usted le quería echar un vino nuevo, cuando ese vino nuevo empezaba a producir los gases, entonces el cuero se abría, el cuero se reventaba, el cuero no soportaba el proceso de fermentación del vino y los gases que naturalmente el vino produce cuando se está fermentando. Era lo que él tenía en mente. Entonces ese odre viejo se reventaba porque no soportaba el vino nuevo. Había gran pérdida porque se perdía el odre y se perdía también el vino. Entonces eso no era muy buen negocio. Por eso dice, él está queriéndoles dar a entender que el vino nuevo son esas esa palabra nueva, esa palabra fresca, esa palabra revelada que viene a nuestras vidas. Pero esos odres viejos son aquellas estructuras que ya no aceptan un cambio en su forma de pensar y por lo tanto en su forma de ser. Odres nuevos son mentalidades transformadas. Odres viejos son mentalidades religiosas limitadas y negativas. Por eso usted ve Romanos 12:2. Un odre nuevo, ¿verdad? El vino nuevo, en odre nuevo se ha de echar, porque los dos se conservan el uno al otro. Entonces aquellos fariseos eran odres viejos. Cuando llega Yahshua con un vino nuevo, con una
recuerdan que hablamos en Mateo que Yahshua decía que él no había venido a abrogar la ley, no había venido a quitarla, sino a darle su verdadero significado. Así que cuando Yahshua empieza a decir ya no pueden tener ya no pueden tener más mujeres, ya no pueden odiar, ya no pueden pagar mal por mal, ya no pueden maldecir al que los maldice. No, esto que Yahshua traía era un vino nuevo. Y cuando ese vino nuevo que Yahshua trae es puesto en los odres viejos, que son los fariseos, cuando el vino nuevo empieza a fermentarse dentro de la cabeza, dentro del alma de ellos, ese odre viejo no soporta los gases que produce la nueva revelación y el odre se revienta, que era lo que le pasaba a ellos. Crujían los dientes y se reventaron porque no pudieron soportar la aplicación de la palabra que Yahshua traía, que era nueva para ellos, aunque era así siempre desde el principio. Sucede aún ahora. Las personas que tienen una estructura religiosa y oyen una revelación nueva, fresca del cielo, dicen: ¿eso qué es? Eso es del diablo, eso no está bien. La gente se enoja, la gente trata de destruir. El mismo proceso de los fariseos: cuestionan, acusan, deciden matar y se llenan de rabia ante aquellos que no pueden y no quieren entender, porque entenderlo significaría cambiar su estilo de vida, ¿sí o no? Nos pasa a todos algo tan sencillo como la alimentación. Estamos viendo la mayor cantidad de muertes y la forma en la que la diabetes está matando a millones de personas alrededor del mundo, y sabemos que la diabetes se desarrolla cuando también nosotros tenemos malos hábitos alimenticios, ¿sí o no? Pero nosotros no queremos que nadie nos diga lo bueno que deberíamos hacer, porque nosotros queremos y estamos habituados a hacer lo que nosotros queremos, aunque eso sea malo. Sabemos que hay una forma correcta de comer, pero no la seguimos. Ni me quiero documentar, ni me quiero informar. ¿Por qué? Porque si yo entiendo plenamente lo que eso significa, yo tengo que olvidarme de un montón de cosas que a mí me gusta comer. ¿Cómo hemos enseñado acerca del cerdito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, hombre, usted ya sabe. Hay gente que apenas ve el chanchito ya se alegra porque ve los chicharrones y los ve en medio de la tortilla bañada, aquella tortilla de la grasa del chanchito, ¿verdad? ¿Sí o no? Le hemos enseñado que en la dieta levítica no está, y lo malo que es la carne de cerdo y rararararara. Pero cuando algo se dice de eso es como que no quiero oír, no quiero oír, no quiero oír, no quiero oír, no quiero oír. Ay, no, es que el apóstol, entonces es que vamos a judaizar nosotros. Ay, entonces ¿en qué va a comer uno si la carne de cerdo es la más cómoda? Pero todo lo que hay ahí es el deseo de no obedecer algo que es bueno para nosotros. Y estamos peleando porque, vuelvo a lo mismo, cuestionan, razonan, acusan, deciden matar la palabra profética, vamos a decirlo, y crujen de rabia porque, ay, yo no quiero que me digan, hasta en eso se van a meter. Yo quiero que me digan que soy salvo del infierno, pero a ellos ¿qué les importa lo que como o lo que no como? Si es que tú eres propiedad de la Yahweh y a Él le importa todo lo que nosotros hacemos porque somos hechura de Él. Y como Él hizo nuestro cuerpo, Él sabe cómo hacer que este cuerpo viva saludable y dure muchísimo tiempo, ¿sí o no? Pero el sistema del mundo insiste en deteriorar este cuerpo a la mayor velocidad posible. A la mayor velocidad posible. Todo ese sistema de comidas rápidas, todo ese sistema de microondas, todo ese sistema está hecho para enfermarnos y matarnos rapidísimo. Hoy hay gente de 30 años con presión arterial elevada.
Hoy hay gente de 35, 38 años que ya ha sufrido un microinfarto, presión, diabetes tremenda. La diabetes es una cosa horrible del infierno que te va minando silenciosamente todos tus órganos, porque el azúcar en la sangre te toca todos los órganos, todos los órganos. Pero no queremos que nos digan nada acerca de lo que tenemos que comer o vestir o hacer. Una vez les he dicho yo en charlas matrimoniales, cuando tocamos la parte del dinero, ay, y es que hasta en eso, sí, corazón, hay una mayordomía que la palabra dice, cuánto le das al Padre, cuánto debes usar para tu consumo, para tu ahorro. Son leyes espirituales. Él dice, el labrador cosecha y aparta una porción para esto, la otra porción para otro, y ya Él te está dando una clase de mayordomía en tu economía. Una parte de la cosecha se come, otra se guarda en la bodega, otra se aparta para resembrar. Y Él te lo dice de forma tan sencilla como administrar tu presupuesto. Pero nosotros no, nosotros insistimos en comernos lo que no hemos cosechado. Y hay gente que hasta se endeuda en fe. Sí, dice, se endeudan en fe. Pero del campesino aprendemos que no se puede comer lo que no ha cosechado. De lo que cosechó, de eso come, de eso invierte, de eso guarda en el granero y resiembra. Guarda la semilla para volver a resembrar. Pero nosotros no gastamos más de lo que recibimos. Y hay que, como les digo, se endeudan en fe. Entonces la gente dice, y es que hasta en el dinero se quieren meter en esa iglesia. Dice, y se enojan y crujen los dientes. Búscate otra iglesia donde no se metan en lo que comes y que si vestís y también en el dinero. Ay, cuando ya les vamos a decir, y miren, la palabra manda, ¿verdad? La santidad en las relaciones íntimas, en las relaciones. Ah, y es que hasta en eso se van a meter también en las relaciones sexuales de uno. Si la puerta cerrada, mi esposa y yo, ¿qué más tiene que estar opinando? El que te hizo tiene algo que decir. Y nosotros como seres creados tenemos la obligación de escuchar lo que nuestro Creador dijo. Porque si lo oyéramos, mire cuánta enfermedad venérea se impediría. Esas enfermedades terribles, el SIDA. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llevado nuestra vida sexual a nuestra manera, o obviando o enojándonos a la forma en la que el Padre nos enseña que debe ser nuestra vida íntima, nuestra vida sexual con nuestra pareja. Y la gente se enoja. Ay, es que hasta en eso. Sí, hasta en eso. Vuélvase al que tiene al lado y dígale, y no hay nada en su vida en lo cual la palabra no tenga algo que decir. En todo tiene algo que decir. Amén. En todo tiene algo que decir. Y la gente se enoja. ¿Por qué? Porque el espíritu de religión y de fariseísmo está actuando ahí. Entonces, el odre nuevo puede recibir el vino nuevo. Pero el odre viejo, cuando usted le echa vino nuevo, se revienta, porque el vino nuevo produce una de gases que la vieja mentalidad no puede soportar. Y se revientan. Hay un montón de odres viejos reventados por ahí, porque no pueden asimilar lo nuevo de la palabra. No pueden asimilar la unción fresca. Entonces, ¡pah!, se estalla. Usamos los nombres Kadosh. Y hay gente que no puede recibir la revelación de los nombres Kadosh. Y no es porque no lo entiendan a nivel de alma o de coeficiente intelectual. Es que sencillamente son odres viejos. Y el fermento que les produce la nueva revelación lo estalla. Y dicen, no, porque yo amo el nombre de Jesús. Y yo amo el nombre de Jesús. Hasta que su mente no sea renovada
a entender realmente cuál es la esencia de pronunciar los nombres Kadosh, aquella persona se va a aferrar al nombre que usábamos en los días de nuestra ignorancia y no va a poder ser transformado mientras no cambie su manera de pensar. ¿Y cómo va a cambiar su manera de pensar, mi hermanito? Abriendo la Biblia, estudiando, orando, pidiendo espíritu de revelación y de sabiduría. Así se obtiene, y los odres viejos se revientan. No pueden recibirlo porque son demasiado viejos. Pero hay esperanza para el odre viejo. Vuelva a ver al que tiene al lado. Si está viejo de verdad es pura casualidad. Solo vuelva a ver. Hay esperanza para el odre viejo. Hay esperanza para el odre viejo. Cuando el odre está viejo, es porque está lleno de ritos y de religión y de doctrinas de hombres y de culturas contrarias al cielo, lleno de paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Una idea rígida que no acepta ya una nueva luz, no acepta cambio, no acepta remodelación. Es una idea rígida, recalcitrante, que ya no va a ser otra vez puesta en el tapete o en la mesa de la discusión para alguna renovación de ella. No, así es y así se quedó por el resto de la vida. Amén. Por eso es que dicen hay algunos genios y figuras hasta la sepultura. Bueno, lo que dice recibe. Genio y figura hasta la sepultura. Pues sí, así se va a quedar odre viejo. Porque para que sea transformado tiene que dejar que Yahshua lo haga a través de su ruaj de la palabra. Y entonces pueda convertirnos en nuevas personas y podamos experimentar su maravillosa vida. Amén. Entonces, esa es la gente religiosa, llena de paradigmas. Cuando oyen el vino nuevo, este nuevo conocimiento les produce, repito, muchos gases. Así que se irritan, se enojan, se rasgan las vestiduras como los fariseos y quieren destruir porque no soportan lo nuevo que el Ruaj está revelando. Así están sintiéndose mal hasta que el odre se rompe. Los fariseos llamaron Belcebú a Yahshua porque eran odres viejos. No podían ni querían perdonar, ni amar, ni dejar de tener varias mujeres, ni dejar sus ritos que los hacían tan pulcros y todas sus lavatinas. 613 mandamientos la ley, 613 mandamientos, y Yahweh solo dio 10 en Monte Sión y los demás eran puras tradiciones y ritos de los hombres. Que lávate por aquí, que lávate por allá, que eres impuro por aquí, que eres impuro por allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Todo eso había que cumplirlo porque eso a ellos les daba estatus y les daba una reputación delante de las demás personas. Entonces miramos que es necesario soltar lo viejo para agarrar lo nuevo. Hay que soltar lo viejo. Si usted robaba, entonces usted tiene que soltar esa estructura de robo, de enojo, de rabia, de soledad, de depresión, de amargura, de crítica, de murmuración, porque uno se envicia de todo eso. Y uno tiene que soltar lo viejo para poder agarrar lo nuevo. Por eso él insiste, olvidando lo que queda atrás. Avancemos hacia lo que está adelante, prosigamos al premio del supremo llamamiento en Elohim. Por eso el apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Yahshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si estás en Yahshua, el odre viejo tiene que ser pasado para que haya un odre nuevo que pueda recibir lo nuevo y que no se reviente, para que no se pierda el odre y tampoco se pierda el vino. Me doy a entender. Y para eso necesitamos una comunión con el Ruaj HaKodesh, porque no se trata del poder del alma o del poder del razonamiento o de la fuerza del intelecto. Se trata de que en todo esto tiene que mediar Ruaj HaKodesh para que nos convenza de error, de juicio y de pecado. El Ruaj es el verdadero maestro. Él es el que te convence de una verdad divina. Él es el que te da testimonio a tu espíritu de una verdad
autoridad divina y solamente Él puede ayudarte a esa transformación gloriosa que te permitirá ser algo más que un hijo de Elohim, aquello que Yahshua planeó para nosotros. Como dijo el apóstol Juan, ahora sabemos que somos hijos de Elohim, pero no sabemos lo que vamos a llegar a ser, porque para eso todavía falta revelación en nuestras vidas. Amén. Entonces hay que soltar lo viejo para agarrar lo nuevo. Hay que moverse a la verdad presente, como nos enseñaba el apóstol Pedro. Las personas, la raza humana cambia a través del tiempo. Las sociedades están en constante cambio y necesitan que el Ruach se derrame y fluya de tal forma dentro de nosotros que podamos avanzar en el reloj de Yahweh para la humanidad. Nosotros no debemos estar ubicados donde Yahshua estuvo. Nosotros tenemos que avanzar por el Ruach a donde Yahshua está ahora, porque Él está vivo y sigue hablando en el tabernáculo del cielo, y cualquiera que tenga sus oídos espirituales abiertos puede oír. Por eso las iglesias en Apocalipsis dice: el que tiene oído para oír, y que oiga lo que el Ruach está diciendo a la iglesia. El Ruach no ha dejado de hablar. El Ruach sigue hablando a hoy, sigue hablando a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de congregación, a nivel de país. Lo que pasa es que nosotros no queremos oírlo, pero Él sigue hablando. El ser humano es apegado a lo que ya conoce, levanta idolatría sobre lo que ya conoce, se siente cómodo en lo que ya conoce y le molestan los cambios, le da miedo el cambio, le da inseguridad el cambio. Entonces rechaza lo nuevo y prefiere quedarse con lo viejo, porque dice el dicho en el mundo: más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Pero mi amor, si nos quedamos con los dichos de las abuelas, entonces ¿a dónde está nuestra vida espiritual? Y dice la gente: el vino viejo, el vino añejo es mejor, pero eso no aplica. Eso aplicará para los vinos, ¿verdad? Pero eso no aplica para las revelaciones de la palabra, porque lo nuevo es lo que Él quiere desatar en nosotros, llevarnos a la verdad presente. Oíste que les fue dicho antes, pero ahora yo les digo. Mire, antes a uno le predicaban y a uno le decían: nosotros somos como trapos de inmundicia, nosotros somos llaga podrida, vileza de la vida, escoria del mundo. Esos son los mensajes que uno oía, y uno decía: amén. Somos polvo de la tierra, basurita del universo. Y uno amén, y amén, y uno horrible, ¿verdad? Yo no sé, era tremendo. Pero fíjese que en ese momento uno no siente tremendo. A mí me aventaban eso desde el púlpito: amén, solo Él es grande y nosotros escoria. Amén, decíamos. ¿Oíste que les fue dicho antes que nos decían así? ¿Sí o no? Pero ahora por la revelación nosotros encontramos palabras como las de Daniel, que Yahweh nos ha dado un espíritu superior y por eso nos pone sobre sátrapas y gobernadores. Encontramos palabras que dicen que aquellos que tienen temor de Yahweh somos 10 veces más competentes que cualquier otro que no ha venido a la luz de Yahshua. Encontramos palabras que dice que somos como la niña de sus ojos, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Elohim para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Antes se nos dijo: ¿para qué nacimos nosotros? Para sufrir, para purificarnos a través del sufrimiento. ¿A qué venimos a la tierra? A sufrir. ¿Me doy a entender? Pero ahora yo les digo que Él nos ha dado un vino nuevo y gozo perpetuo habrá sobre nuestra cabeza. Y dice: los redimidos de Yahweh volverán a Sion cantando y darán y los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Luego vino, ahora no es: ay, venimos a sufrir, sino que ahora Él dice que nos da un vino de gozo, porque el gozo del Adón es nuestra fortaleza. Entonces hay que abrirse a lo nuevo.
nuevo. Usted no puede quedarse abrazada a lo viejo, porque hay que caminar hacia la verdad presente. Hay que caminar hacia lo que está revelado en el momento. Pero hay gente que se abraza a su religión, a su idolatría. Es que así me enseñaron desde chiquito y así voy a morir. Genio y figura hasta la sepultura. Pues corazón, de lo que habla tu boca, de eso comerás. Pero Él desea llevarnos en este proceso de transformación. Usted debe saber que va a estar en esta verdad presente, pero en cuanto el Ruach rasgue un velo de revelación y lleve esa verdad a otro nivel, a otra dimensión, usted debe estar presto a avanzar hacia ella, porque si usted se queda atrás, entonces usted se va a convertir en algún momento en un odre viejo que no va a poder recibir lo nuevo que Él está desatando, porque sus estructuras mentales, su forma de pensar basada en el espíritu de religiosidad, le impide recibir lo nuevo que Él quiere soltar y liberar para su vida. Mira, hay gente que está todavía atada a la pobreza, porque para la pobreza es un pensamiento que la religión trajo, y no puede soltar la pobreza y tomar la riqueza. ¿Por qué? Porque nos decía en el famoso verso: Padre, manténme del pan necesario, no sea que abundándome me olvide de ti, faltándome venga, peque y robe. Manténme coyol quebrado, coyol comido. Y hay gente que tiene esas estructuras tan arraigadas que no puede recibir el mensaje y la palabra de prosperidad integral y prosperidad económica también, porque ya tiene una forma de pensar que se volvió un paradigma. Y así sigue, y así lo heredan. Y así lo heredan a los hijos. Así lo heredan. Realmente la persona que quiere ser transformada tiene que entender que tiene que mantenerse al filo de la revelación de lo que el espíritu de la profecía está desatando. Porque lo que hoy es nuevo, de aquí a unos años, o según el Ruach apresure su palabra para ponerla por obra, y según Él quite más velos, eso que hoy es nuevo para nosotros, mañana puede ser ya viejo. Mañana puede ser ya viejo. Debe haber esa flexibilidad en nosotros que viene desde nuestra manera de pensar. Y tenemos que ser así de ágiles por dentro para saber realmente cómo responder a los tiempos que estamos viviendo. Y ser un poco como los 250 de la tribu de Isaacar, lo recuerdan, Primera de Crónicas 12:33. Y de la tribu de Isaacar 250 principales, y entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían sus hermanos. Debemos saber que el que no está avanzando en el reino es porque está retrocediendo, porque realmente lugares estáticos no hay en el reino. Pero estos 250 principales era gente sabia, tenían la flexibilidad para recibir lo nuevo que el Padre estaba trayendo a sus vidas. Hay personas que no pueden avanzar hacia sus dones, hacia sus habilidades espirituales, hacia tener sueños y éxtasis y cualquier experiencia espiritual, porque tienen una estructura mental que les impide accesar a las dimensiones espirituales. Demares International School. En Demares aprendemos divirtiéndonos. La educación es el primer paso al éxito. Por eso en Demares International School te ofrecemos clases personalizadas utilizando la metodología de Abeka Books, desarrollando las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales. Impartidas por maestros altamente calificados, contamos con amplias instalaciones, áreas verdes y de juegos. No esperes más. Somos tu mejor opción. Contáctanos. Demares International School, donde el conocimiento es luz.